Expansión les ofrece las entrevistas más destacadas del 7º Foro Internacional Expansión que se acaba de celebrar. Hoy tenemos a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, entrevistado por Iñaki Garay de Expansión. Gracias, señor Feijóo, por estar aquí de nuevo con nosotros. Espero que responda a todas las cuestiones que de alguna manera le planteaba ya el señor Reynés. Pero yo para no gastar ya tiempo, iba directamente al grano. Es inevitable empezar con la rabiosa actualidad. Ayer supimos que un expresidente del gobierno de este país había sido imputado por varios graves delitos. Me gustaría pedirle una valoración de este hecho. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Expansión. Gracias, Iñaki. Efectivamente, pues ayer la historia democrática española da un salto. Un salto porque es la primera vez que un expresidente del gobierno es imputado por una serie de presuntos delitos que no se podrían cometer en ningún caso si no tiene un enlace directo y una autorización y una complicidad con el Consejo de Ministros. No estamos hablando, por lo tanto, de conductas individuales, sino que estamos hablando de conductas estructuradas, conductas de comunicación permanente con los altos cargos del gobierno y de la administración pública. Hablar de tráfico de influencias nacional e internacional, de blanqueo de capitales, de apropiación indebida y de formar parte de una organización criminal, relatar en el auto a países como China, Emirates, Venezuela, es evidente que es un antes y un después. Es un día muy triste para la democracia española. Es una situación muy compleja para nuestro país, porque esto no es un hito más. Estamos hablando de una persona que es negociador en nombre del gobierno para la investidura y para mantener la investidura. Hablando de una persona que refrenda el sanchismo de una forma explícita y, por tanto, estamos hablando probablemente de las tres personas importantes del sanchismo, Ábalos, Cerdán y Zapatero. La situación en la que están los dos primeros, uno en la cárcel, otro que ha salido de la cárcel y está pendiente probablemente volver a entrar en la cárcel, y de un expresidente del gobierno que tiene que comparecer el día 5 de junio a la Audiencia Nacional, ¿no? Donde yo, insisto, es un día triste. La situación, la atmósfera política española en este momento es irrespirable y todos debemos ser conscientes de que estamos ante un momento clave. Y un momento, en esto concuerdo con el señor Sánchez, muy duro para los políticos honestos, muy duro para los políticos que intentan acertar y que además desde el gobierno se difaman de forma constante, y sobre todo muy duro para los españoles que tienen que estar trabajando y no pueden entender cómo, señores, durante el COVID hacían negocios, ¿no? Y como además el expresidente del gobierno, pues también, ¿no? En fin, momento muy complejo. Creo que cada uno tiene que estar a la altura de las circunstancias y, desde luego, mi partido y yo estaremos a la altura de las circunstancias. Cambiemos de tema. Este pasado fin de semana hubo elecciones en Andalucía. El Partido Popular volvió a ganar las elecciones. Es verdad que no tuvo la mayoría absoluta. Me gustaría saber dónde se encuentra ahora el PP y, sobre todo, en qué les va a condicionar Vox a partir de ahora. No sé si usted me puede decir a qué le suena eso de la prioridad nacional. Esto, como es un periódico económico... Hablaremos de eso también. Digo que en los periódicos económicos normalmente hay más datos que opiniones. Entonces, ¿cómo se encuentra el PP? Pues el PP ha ganado las últimas 4 elecciones celebradas en los últimos 6 meses. El PP ha ganado, de las 12 elecciones en los últimos 4 años, ha ganado 10. Una la ha ganado el PSC y la otra la ha ganado el PNV. Estos son los datos. A partir de ahí, pues cada uno puede sacar sus opiniones, ¿no? El PP nunca había gobernado para tantos ciudadanos en nuestro país. El 70% de la población española está en un gobierno cuyas competencias desde el punto de vista autonómico las gestionan gobiernos del Partido Popular, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues, por poner la más reciente, en Andalucía, ¿no? Andalucía y Extremadura son dos hechos que hacen reflexionar sobre el cambio sociológico que se está produciendo en España y el desmoronamiento del Partido Socialista, con un secretario general que ha sido devastador para su partido.
Por tanto, lo que ha ganado es pues una política de gestión, una política de certezas, una política decente y una política que se encarga de las cosas que le preocupan a los españoles. ¿Qué ha perdido? Pues ha perdido los pactos con la izquierda radical, ha perdido los pactos con el independentismo, ha perdido la ruptura de la igualdad o del intento de romper la igualdad en la financiación autonómica con los ciudadanos de nuestro país, y ha perdido la frivolidad y también ha perdido la corrupción. Porque me imagino yo que si ya el resultado del Partido Socialista en Andalucía había sido en el año 22 pues el peor de la historia de 40 años de autonomismo andaluz, pues es que todavía ha empeorado. Y por tanto, lo que está ocurriendo es que el Partido Popular tiene una enorme responsabilidad, que no podemos fallar en nuestro país, que somos la única alternativa de cambio y que España no puede meterse y proseguir en un túnel de decadencia permanente y sistémico desde el año 2018 hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros pactos con Vox? Está ahí. Están firmados, son públicos. Nosotros hemos pactado con Bildu. Al final nos hemos enterado que el pacto con Bildu consistía en entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu después de haber perdido las elecciones y en escarcelar etarras en contra de los criterios de la Audiencia Nacional. Al final eran presos por presupuestos. Lo que decía Otegi era verdad. Eso nos lo negó Sánchez, ¿no? Por tanto, vamos a hacer las cosas con rigor y vamos a hacer las cosas siempre, siempre, siempre de acuerdo con la ley y la Constitución española. Somos los garantes de que la Constitución española esté plenamente en vigor y vamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y nuestros pactos se inspiran en la Constitución española y ese es el marco. Si me quiere preguntar usted por la prioridad nacional, creo que me lo ha dicho, ¿o no? Sí, así. ¿Qué entiende usted por eso? Los profesores de Derecho siempre nos enseñan que cuando la ley no distingue, no conviene distinguir. Y por tanto, si usted lee el pacto lo que dice es que se ha de tener en cuenta el arraigo, es decir, la presencia en el padrón y en la residencia legal para obtener ayudas y prestaciones públicas. Por cierto, esto es un elemento común de las administraciones públicas desde hace décadas. No es lo mismo estar recibiendo 5 años que 10 años por una vivienda de promoción pública. No es lo mismo contribuir que no contribuir para conseguir una ayuda. Al final, esto es arraigo y contribución. Mire, nosotros no somos ni los que proponemos inmigración en ningún caso, ni los que proponemos inmigración en cualquier caso. No, la inmigración, que es un hecho muy relevante, en el que toda la Unión Europea está preocupada, de ahí es el Pacto de Migración y Asilo que se ha comprometido con los 27 países de la Unión Europea, pues es un pacto muy relevante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ordenar los flujos. Fíjese, en España más del 20% de la población es de origen extranjero. Más del 20% es de origen extranjero. Hay 6 puntos de ese 20% que ya son españoles porque son hijos de extranjeros que han nacido en España y por tanto adquieren nacionalidad por el hecho de haber nacido en nuestro país. Y hay 14 puntos de ese 20% que siguen siendo extranjeros porque no han nacido o no han conseguido todavía la nacionalidad. Yo creo que el 20% de la población tenemos que ordenarla para que se inserte y se integre en el 80% restante. Y esto es lo que planteamos. Una inmigración ordenada, una inmigración que venga a cumplir las leyes, una inmigración que venga a contribuir y aportar, y una inmigración que se integre en nuestro país. Y esto, en los sectores donde necesitamos personas para trabajar, son todos bienvenidos. Y además es que les necesitamos en la hostelería, en la agroindustria, en la construcción. Por tanto, no vamos a poder construir 1 millón de viviendas si no tenemos inmigrantes para poder complementar la mano de obra nacional, ¿no? Esto es lo que es la prioridad nacional. Insisto, si usted coge las convocatorias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, encontrará en las convocatorias de ayudas y en los recursos limitados siempre criterios. Pues los criterios para nacionales y para inmigrantes son los mismos. Empadronamiento, aportación, contribución, eso mismo.
Perfecto. Habla usted de un problema que es muy patente, el problema de la vivienda. Vamos a entrar ya en la manteca colorada. El acceso a la vivienda es un gran problema en España y usted lo sabe. ¿Qué va a hacer el Partido Popular si gobierna en España para que el acceso a la vivienda deje de ser un problema, teniendo en cuenta que también las comunidades autónomas tienen algo que decir en este problema? Sin duda. Mire, primera conclusión. En el año 2018 la vivienda era el problema número 16 de nuestro país. Prioridades, problemas de los ciudadanos, número 16. Hoy es el problema número 1 desde hace un par de años. Supongo que, en consecuencia, estos últimos 8 años hemos tenido una pésima política de vivienda. Segunda conclusión, la política intervencionista de la vivienda no ha dado resultado. Yo diría más, ha sido perversa, porque ha intensificado el problema. Si usted se mete a regular precios, si no está dispuesto a aprobar la ley antiocupación que garantiza la seguridad jurídica, como es la propiedad, un derecho que reconoce la Constitución, si usted acepta que una persona que tiene un contrato no tiene por qué pagar la renta, 25.000 ciudadanos que no están cobrando la renta de sus alquileres porque el Estado protege legalmente a los que incumplen, pues automáticamente lo que se produce es una disminución de la oferta. Si además plantea cuestiones ideológicas, como decir, no, es que poner más suelo es un asunto de derechas. El suelo es la materia prima para la construcción de viviendas. Necesitamos 700.000 viviendas. Datos del Banco de España. Tenemos una gran oportunidad. Podemos crear 500.000 puestos de trabajo para ejecutar 250.000 viviendas anualmente. Pero es que tenemos capacidad instalada para hacerlo. En el año 5 y en el año 6, en España se construían viviendas nuevas al año entre 500.000 y 600.000. Claro, hicimos viviendas cuando no las necesitábamos, de ahí la burbuja, y ahora que las necesitamos, las leyes ideologizadas del gobierno impiden la construcción de viviendas. Necesitamos hacer una nueva ley del suelo. Es que la tenemos aprobada en el Senado. Y esa ley del suelo tiene que explicar y explicitar qué es lo que tenemos que hacer ante un supuesto excepcional como el que estamos. España está, las infraestructuras, los servicios públicos, estaba dimensionada para 45 o 47 millones de ciudadanos. Es que somos 50. Y entonces se están reventando las costuras. Entre la mala política económica, la mala política inversora, la frivolidad con la que se gobierna en nuestro país, pues resulta que hoy tenemos el peor tren de alta velocidad de nuestra historia, porque no nos fiamos de él, y porque el objetivo de una persona que coge un AVE es salir y llegar, no la hora en la que se sale y en la que se llega, pero sí poder hacer el viaje. Tenemos la red de autovías del Estado en el peor estado de conservación y tenemos una red eléctrica, acaba de hablar aquí el presidente Naturgy, en el que, hilando con las viviendas, está impidiendo o pudiendo impedir la entrega de 300.000 viviendas nuevas, porque o no hay potencia instalada o no hay enganche. Porque la gestión de red eléctrica española, apagón aparte, es que está insistiendo en el apagón económico que en este momento está teniendo el sector de la vivienda. Por tanto, silencio positivo, criterio básico, fundamental. Vamos a destinar los recursos de los ayuntamientos no a supervisar los proyectos, sino a supervisar las obras. Declaración responsable por parte de los promotores. Disminución de las dificultades para los planeamientos. Un planeamiento, cuando es invalidado por un juzgado, no puede caer en su totalidad, sino exclusivamente en la parte en la que se invalida. Y después, financiación. Fíjese, los ayuntamientos y las diputaciones son los más serios gestionando el dinero público. Tienen miles de millones de euros en remanentes que el gobierno no deja utilizar. Yo no estoy a favor de utilizar de forma, aleatoria los remanentes, entre otras cosas porque con un gobierno tan irresponsable como este, si las comunidades, ayuntamientos y diputaciones no equilibran sus cuentas, el déficit público, en vez de ser el 2,4, superaría el 3. Pero sí le vamos a dejar a los ayuntamientos y a las diputaciones el que esos remanentes los puedan destinar a facilitar suelo y a promoción de vivienda. Tanto 1 millón de viviendas en una legislatura. Este es el objetivo, insisto, y es una oportunidad. 500.000 puestos de trabajo. Tenemos ahí capacidad instalada para poder crear esos puestos de trabajo si hacemos 1 millón de viviendas en la legislatura.
Nos estamos pasando de tiempo, pero voy a saltarme el warning y le voy a hacer dos preguntas más con las que finalizo. La primera es, España está batiendo récords de recaudación año a año. Eso se considera un éxito económico, pero a mí me gustaría saber si usted cree que hay margen para hacer una política fiscal diferente y qué harían ustedes con ese exceso de recaudación. Y la segunda, para no interrumpirle más, es sobre los famosos fondos europeos. ¿Ha visto usted en las últimas semanas que se han pagado con los remanentes de esos fondos europeos pensiones, ¿no? En debate profundo que la Comisión Europea no considera muy grave, pero que otros países sí que han visto que hay un cierto agravio, ¿no? ¿Están contribuyendo los fondos europeos a cambiar ese modelo que se había dicho que se iba a cambiar con los fondos europeos o no? Decir que un incremento de la recaudación fiscal es un éxito económico, hombre, es un éxito económico si no se suben los impuestos. Si se suben los impuestos, me da la sensación para el que el contribuyente es un problema económico. Claro, fíjese, hay un incremento de impuestos que conlleva un incremento de recaudación de unos 180.000 millones de euros, más de un 40% sobre el año 2018, y además hemos recibido 80.000 millones de fondos europeos y además hemos incrementado la deuda pública en un 42%, 520.000 millones de euros. Oiga, este es el gobierno que ha tenido más dinero en la historia de España. Este es un gobierno que no ha adoptado ni una sola medida estructural. Este es un gobierno que ha vivido por encima de sus posibilidades y nos deja una deuda pública, una losa de deuda pública que supone un 42% más de deuda. Y esto es mucho poco. Verá usted, en toda la historia del Reino de España, en 7 años hemos incrementado la deuda pública un 42%. Y los gastos financieros, y fíjese que los tipos están bajos, pues se ha incrementado en otro 40%. Y dice, no, estamos en un boom económico. Oiga, en un boom económico, presumiendo usted de empleo, cuando tiene el mayor déficit de la seguridad social, 70.000 millones de euros al año. Es que esto no encaja, es que esto no cuadra. Y otra de las cosas que no cuadra con este incremento de la recaudación fiscal es el incremento del salario neto de un trabajador. Ha bajado un 3,4%. El salario neto, imputando la inflación y el incremento de impuestos, al final el poder adquisitivo, el salario neto de la gente ha bajado. Y la convergencia en renta con la media de la Unión Europea la hemos bajado. Y es curioso, cuando cogemos los datos de Eurostat y vemos los datos de pobreza, oiga, ¿usted cree que la pobreza infantil en España está por encima de la de Bulgaria o la de Rumanía? ¿Tiene algún sentido que España sea el país con mayor pobreza infantil de los 27? Y en riesgo de pobreza estamos entre los 3 países con mayor riesgo de pobreza en la Unión Europea. Y dijimos, bueno, entonces, ¿dónde hemos metido el dinero? En el AVE no. En infraestructuras viarias no. En infraestructuras eléctricas no. Este es el problema de la frivolidad, vuelvo a insistir, de tener un conjunto de políticos que ocupan los ministerios, pero que no gestionan, entre otras cosas porque la mayoría de ellos no tienen ninguna experiencia de gestión. Fíjese, ¿usted cree que se puede cambiar al ministro de Sanidad en 7 años y pico que lleva el presidente del gobierno 6 veces? ¿Usted cree que hay algún ministro de Sanidad que pueda aprender algo si está una rotación de 1 por año? Pues la sanidad es más el 35% de lo que gastan las comunidades autónomas, de todo el presupuesto de comunidades autónomas. ¿Usted cree que podemos llevar 10 meses de huelga en sanidad? 10 meses de huelga en sanidad y el gobierno no se ha reunido con el comité de huelga. La oposición sí. Cada día de huelga hay 200.000 ciudadanos que incrementan las listas de espera. Ahora, como esto parece ser que es de las comunidades autónomas, pues, oiga, que lo gestionan las comunidades autónomas. Fondos europeos. Mire, los fondos europeos que venían para hacer de palanca para una mejora de la competitividad de la economía europea y en nuestro caso de nuestra economía española, ¿para qué han servido? Para que el gobierno no tenga que presentar presupuestos. Los fondos europeos han sido el instrumento que ha utilizado el gobierno para poder subsistir sin presentar presupuestos generales del Estado. Y cuando vamos a su ejecución, pues mire, Francia y Alemania están entre el 96 y el 98% de ejecución. España no llega al 44%. Hemos renunciado a 60.000 millones
Los italianos los han cogido, me refiero a los préstamos. Pero lo que son fondos a fondo perdido, somos de los países que menos ha ejecutado fondos. Y ojo, después veremos cómo los hemos ejecutado. Y después nos podemos encontrar ante la necesidad, en el caso de que no estén ejecutados conforme a los reglamentos de la Unión, de tener que devolverlos. Además de una falta de transparencia evidente sobre a lo que se han destinado los fondos. La Audiencia Nacional sabe que los 53 millones de Plus Ultra aparentemente no están bien destinados. Les lo dejo. Muy bien. Pues muchas gracias, nos hemos pasado 5 minutos de cortesía, hubiéramos necesitado un par de horas más, pero no las tenemos. En cualquier caso, le agradezco mucho que nos haya acompañado y esperamos verle pronto otra vez con nosotros. Muchísimas gracias.